Mi nombre es Kaelia, y la risa de Brenda fue la banda sonora del momento exacto en que mi confianza se hizo añicos frente a todos los que llamaban mis amigos. Estábamos en el apartamento de Marco, en una de esas reuniones semanales que habíamos empezado a tener desde la universidad. El ambiente era ligero, lleno de anécdotas triviales y el tintineo de los hielos en los vasos, hasta que dejó de serlo. Brenda, con esa sonrisa suya que siempre parecía un poco demasiado ensayada, un poco demasiado brillante, decidió que la conversación necesitaba un giro más personal. Mi giro. Hablaba de la importancia de ser auténtico en redes sociales, de cómo ella siempre se mostraba tal cual era, con sus lujos y sus luchas. Y entonces giró su cuerpo hacia mí, capturando la atención de las otras 6 personas en la sala, y dijo: «Toma a Kaelia, por ejemplo. Ella es el perfecto caso de superación. La gente ve ahora a una chica estable, con su trabajo y todo, pero no conocen su historia real. ¿Verdad, Kae?» Sentí cómo el aire se volvía denso y pesado en mis pulmones. El murmullo de fondo del resto de conversaciones se apagó, o al menos así lo pareció en mi cabeza. Todos los ojos se posaron en mí. Brenda no esperó mi respuesta. Continuó con un tono falsamente compasivo, que era 1000 veces más cruel que la malicia pura. «Vamos, no seas tímida. Cuéntales cómo era antes, cuando tu familia lo perdió todo y tuvieron que, ya sabes, depender de la generosidad de otros, de las cajas de comida de la iglesia y la ropa de segunda mano. Es una historia tan inspiradora». Y entonces soltó esa risa. Una risa corta y aguda que cortó el silencio, diseñada para dar permiso a los demás de encontrarle la gracia a mi humillación. Ese secreto no era una historia inspiradora. Era el recuerdo más doloroso y privado de mi infancia. Se lo había contado a Brenda hacía 2 años, una noche en la que ambas estábamos increíblemente vulnerables. Su abuela acababa de fallecer y ella lloraba desconsoladamente, hablando de cómo se sentía sola y asustada. Yo, para consolarla, para mostrarle que entendía lo que era sentirse frágil, le abrí una puerta a mi pasado que mantenía cerrada con 7 candados. Le hablé del silencio avergonzado en la fila del banco de alimentos, del olor a naftalina, de los abrigos donados que nunca se sentían tuyos, de la mirada de lástima en los ojos de los padres de mis compañeros de colegio. Le confié el peso de esa vergüenza infantil y ella lo había guardado como un arma, esperando el momento perfecto para usarla. Y al parecer, era el momento perfecto. Para ella. Pude sentir el calor subiendo por mi cuello hasta mis mejillas. No levanté la vista, pero sentí las miradas curiosas y en algunos incómodas. Nadie dijo nada. El silencio de mis supuestos amigos fue casi tan doloroso como las palabras de Brenda. Marco, el anfitrión, se aclaró la garganta y se puso a buscar algo en su teléfono. Camila desvió la mirada hacia la ventana. Su inacción era una forma de complicidad. En cambio, Brenda me miraba fijamente, disfrutando de su poder, de haberme hecho pequeña, de haberme reducido a una anécdota de pobreza para su entretenimiento y el de su audiencia. Ella, que curaba cada segundo de su vida en Instagram para proyectar una imagen de riqueza sin esfuerzo. Viajes a Bali que duraban un fin de semana. Bolsos de diseñador que aparecían cada semana. Cenas en restaurantes donde un solo plato costaba lo que yo ganaba en un día. Mientras me sentía encoger en el sofá, mientras mi mente era un torbellino de vergüenza y rabia, algo curioso sucedió. Una parte de mi cerebro, la parte que no estaba herida, la parte analítica, se activó. Es la parte que uso en mi trabajo, un trabajo que Brenda y los demás siempre habían menospreciado sutilmente. Para ellos, yo soy Kaelia, la que hace cositas en la computadora. No entienden lo que hago. Creen que diseño tarjetas de cumpleaños o que elijo colores bonitos para páginas web. La verdad es que soy arquitecta de experiencias de usuario y desarrolladora front-end. Mi mundo son los sistemas, las estructuras de datos, la lógica invisible que hace que el mundo digital funcione. Construyo los esqueletos sobre los que otros cuelgan sus pieles bonitas. Y mientras Brenda seguía hablando, ahora minimizando mi reacción como si yo fuera demasiado sensible, mi mente empezó a hacer lo que mejor sabe hacer: analizar un sistema defectuoso.
Y el sistema era ella. Su vida digital, esa fachada de lujo y éxito, era una interfaz de usuario perfectamente diseñada. Pero como cualquier interfaz, dependía de una base de datos, de una estructura subyacente. Y yo sabía, por pequeños comentarios que había dejado caer a lo largo de los años, por inconsistencias en sus historias, que su base de datos estaba corrupta, que la estructura era inestable. Ella presumía de un negocio de consultoría de redes del que nadie conocía clientes, de patrocinadores que nunca la etiquetaban de vuelta, de una riqueza familiar que no cuadraba con la historia de sus padres que yo conocía. Ella me veía como Kaelia, la niña pobretona, la amiga simple y callada que servía de contraste para hacerla brillar más a ella. No tenía la más remota idea de mi activo oculto. No se trataba de dinero ni de estatus. Mi poder era la capacidad de ver el código detrás de la imagen, de entender la arquitectura de una mentira. Y en ese preciso instante, sentada en ese sofá, sintiendo el eco de su risa, tomé una decisión. Ella había revelado mi verdad más íntima para humillarme. Yo iba a revelar su verdad más íntima para mostrarle al mundo la diferencia entre la autenticidad que ella predicaba y la falsedad que practicaba. No iba a gritarle, no iba a llorar frente a ellos. Iba a hacer lo que mejor sé. Construir algo. Un espejo digital, tan elegante y funcional que reflejara cada grieta de su fraudulenta vida de lujos. Ella pensaba que la batalla se libraba con palabras y popularidad en un círculo de amigos. Estaba a punto de descubrir que la verdadera guerra se pelearía en mi terreno, con mi lenguaje, el código. Es una sensación extraña, ¿saben? Sentirse completamente invisible y al mismo tiempo el centro de una burla. Me pregunto cuántos de ustedes han pasado por algo así, donde alguien que debía protegerlos usó sus vulnerabilidades para sentirse más grande. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez se han sentido subestimados. Me ayudaría mucho saber que no estoy sola en esto. Y si les interesan las historias donde al final la verdad encuentra su camino, los invito a suscribirse para que sigamos compartiendo juntos. El viaje de vuelta del apartamento de Marco fue en un silencio absoluto, pero mi mente era un hervidero de actividad. El shock inicial, esa sensación de frío paralizante, se estaba derritiendo, y en su lugar quedaba una claridad dura y afilada como el cristal. Cuando llegué a mi pequeño estudio, no encendí la televisión ni me puse a mirar el techo. Fui directamente a mi estación de trabajo, el lugar donde me sentía más poderosa, más yo. Encendí mis 2 monitores y en lugar de abrir los proyectos de mis clientes, creé una nueva carpeta en mi disco encriptado. La llamé Proyecto Espejo. El primer archivo que creé no fue una línea de código, sino un simple documento de texto. En él escribí la frase de Brenda, la que había usado para humillarme, palabra por palabra. Debajo empecé a listar cada inconsistencia, cada pequeña mentira que le había escuchado decir sobre su vida en los últimos años. Esto no era un acto de ira impulsiva, era el comienzo de una investigación. La primera escalada no tardó en llegar. 2 días después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Brenda. Oye, Kae, he estado pensando mucho en lo del otro día. Siento si te sentiste incómoda. A veces mi forma de animar a la gente es un poco directa. Sabes que te admiro un montón. Leí el mensaje 3 veces. Era una obra maestra de la no disculpa. No había un perdón por lo que dije. No había un me equivoqué. Estaba diseñado para hacerme sentir que el problema era mi reacción, mi sensibilidad, no su crueldad. La llamé. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba más datos. Por teléfono, su tono era meloso, casi paternalista. Kaelia, de verdad no es para tanto. Éramos solo nosotros, el grupo. Te hice un favor. Ahora todos ven lo fuerte que eres. Brenda, le dije, mi voz más calmada de lo que me sentía. ¿En qué universo humillar a alguien es hacerle un favor? Hubo una pausa. Bueno, si lo pones así, dijo, y pude casi oírla encogerse de hombros a través del teléfono. Mira, para que veas que todo está bien, necesito tu ayuda con una cosita. Algo súper rápido para ti. Y ahí estaba, el segundo pilar de su patrón. El menosprecio absoluto por mi profesión. Mi blog de estilo de vida, el que uso para mi marca personal, se ve un poco raro en el móvil. Seguro es un botón o algo que puedes arreglar en 5 minutos. ¿Te lo paso?
Me pasó el enlace. Y mientras ella hablaba de lo ocupada que estaba cerrando un trato con una marca de yates, una mentira tan descarada que era casi cómica, yo abrí la consola de desarrollador de su página. Lo que vi fue un desastre digital. Era una plantilla barata de WordPress llena de plugins obsoletos y conflictivos. El código era un laberinto de sentencias mal escritas, un desastre que llamamos código espagueti. Las imágenes de sus viajes de lujo estaban tan comprimidas para cargar rápido que al inspeccionarlas se pixeleaban, revelando artefactos de edición amateur. Aún peor, encontré enlaces de afiliados ocultos en casi cada palabra, la mayoría rotos. Ella no estaba construyendo un imperio, estaba manteniendo a flote una balsa hecha de palos y cuerda, y la balsa se estaba hundiendo. Le dije que el problema era más complejo, que necesitaría una reestructuración completa. Ella se rió. «Ay, Kelia, siempre tan dramática. No necesito reconstruir el Taj Mahal, solo arreglar un botón. Olvídalo, le pediré a mi sobrino que sabe de computadoras». Y colgó. En mi documento del proyecto Espejo, añadí una nueva sección, Análisis técnico de activos digitales. Documenté todo, la plantilla barata, los plugins vulnerables, los enlaces rotos. La primera prueba sólida. Unas semanas más tarde, en un café, Brenda volvió a la carga. Estábamos con Camila y otro amigo, y yo estaba emocionada por un proyecto personal en el que trabajaba. Una plataforma para artesanos locales que les permitía crear portafolios digitales de alta calidad de forma gratuita para que pudieran competir con las grandes marcas. Estaba explicando cómo la arquitectura limpia y la optimización de imágenes podían contar una historia visual mucho más potente que un simple perfil de Instagram. Brenda bostezó teatralmente. «Suena muy de nicho, muy tierno», dijo con una condescendencia que helaba. La gente real, la gente que mueve dinero, no está interesada en esas cositas locales. Necesitan escala, impacto global, estrategias virales. Desestimó mi idea, mi pasión, como si fuera el proyecto de ciencias de una niña de primaria. El golpe de gracia llegó 2 semanas después. Brenda anunció en su Instagram con bombos y platillas el lanzamiento de su nueva iniciativa para emprendedores. Una guía en PDF de 5 páginas, mal diseñada y llena de lugares comunes, que vendía por $50. La llamó el portafolio viral. Había tomado mi concepto, le había arrancado el corazón y el alma, lo había envuelto en su lenguaje corporativo vacío y le había puesto un precio. La humillación fue profunda. No solo me había despreciado, sino que además había intentado monetizar una versión pervertida de mi propia idea. Esa noche trabajé hasta las 4 de la mañana, no en los proyectos de mis clientes, sino en el mío, en el proyecto Espejo. Diseñé una nueva sección para el sitio web, una línea de tiempo interactiva. A la izquierda, una publicación de Brenda. A la derecha, la prueba que la refutaba. La recopilación de pruebas se convirtió en mi ritual nocturno. Era una arqueóloga digital desenterrando la verdad. Rastreé las imágenes de sus viajes. La foto de ella relajándose en un resort de lujo en las Maldivas era en realidad una imagen de stock de un hotel, y su figura había sido torpemente superpuesta con Photoshop. Un análisis forense de la imagen reveló inconsistencias en la iluminación y los bordes. Contacté, bajo un seudónimo, al fotógrafo original, quien confirmó que la foto era suya y que nunca había trabajado con Brenda. El bolso de edición limitada que le regaló un diseñador amigo era una imitación de alta calidad. Como lo supe, porque en su afán de presumir, publicó una foto en altísima resolución donde se podía ver que la costura del cuero era irregular, un defecto impensable en la marca auténtica. Hice capturas de pantalla de foros de réplicas de lujo, donde usuarios describían exactamente esa misma imitación, comprada en una web china. El golpe maestro vino de su supuesto negocio. Rastreé el registro de su Brenda Lux Consulting. No existía tal empresa. El dominio de su blog estaba registrado a su nombre personal, no a una compañía. Busqué su nombre en bases de datos de autónomos y registros mercantiles. Nada. Su imperio era una cuenta de Instagram y un blog que, como ya sabía, se caía a pedazos. Cada pieza de evidencia era meticulosamente catalogada y subida a mi servidor privado, lista para ser desplegada en el sitio web. Cada prueba era un ladrillo en el edificio de la verdad que estaba construyendo.
El último clavo en su ataúd lo puso ella misma, sin darse cuenta. Un día, mientras almorzábamos solas, en un intento suyo por mantener las apariencias de nuestra amistad, se quejó de lo difícil que era ser rica. Es agotador, Kay. La semana pasada tuve que gastar casi $10,000 en renovar el vestuario para una conferencia en Miami. A veces desearía tener una vida más simple como la tuya. Lo dijo mientras miraba directamente a mis ojos. Una estocada directa y deliberada, diseñada para recordarme la historia que contó en la fiesta. La historia de mi familia y el dinero. Quería que me sintiera pequeña, pobre, inferior a ella. Pero yo ya no sentía vergüenza. Solo sentía el peso frío y satisfactorio de los hechos que había acumulado. En mi cabeza, mientras ella hablaba, yo estaba diseñando la animación CSS para la galería de pruebas en mi web. Estaba decidiendo qué tipografía usar para los titulares que expondrían sus mentiras. Ella pensaba que estaba jugando al ajedrez social, moviendo sus peones y alfiles en un tablero de cafés y fiestas. No sabía que yo estaba construyendo un cohete, y que el cohete estaba casi listo para su lanzamiento. La oportunidad perfecta llegó en forma de una invitación con papel brillante y letras doradas. Brenda iba a organizar una fiesta de lanzamiento de marca y celebración de éxitos en una galería de arte del centro. Iba a presentar oficialmente su imperio al mundo, o al menos a nuestro pequeño mundo. Invitó a todos nuestros amigos, a supuestos influencers y a socios comerciales. Era el escenario público perfecto. El clímax que su propia arrogancia había escrito para mi historia. Sostuve la invitación en mi mano. El sitio web estaba completo, alojado en un servidor anónimo y listo para ser indexado por Google con un solo clic. Tenía el dominio, las pruebas, el diseño. Tenía la verdad empaquetada y lista para ser entregada. Acepté la invitación con una sonrisa. La arquitecta estaba lista para mostrarle a la reina la fragilidad de su castillo de naipes. La galería de arte estaba bañada en una luz blanca y fría que hacía que todo pareciera más caro y menos real, un reflejo perfecto de la propia Brenda. El aire olía a una mezcla de perfume, vino blanco barato que se servía en copas de flauta para aparentar y la sutil desesperación de la gente que intentaba parecer importante. Me moví entre la multitud sintiéndome extrañamente serena, como una antropóloga observando los rituales de una tribu desconocida. Vi a Marco y a Camila cerca de la barra, riendo ruidosamente de algo que decía un hombre con un traje demasiado brillante. Me vieron, me ofrecieron una pequeña sonrisa tensa y rápidamente volvieron a su conversación. La lealtad, como el champán, era de la barata esa noche. En el centro de todo, como una reina sol en su sistema solar de aduladores, estaba Brenda. Llevaba un vestido rojo sangre que exigía atención y se movía por la sala no como anfitriona, sino como una deidad aceptando ofrendas. Cada risa, cada apretón de manos, cada foto para Instagram era una transacción calculada para reforzar su propia mitología. Yo me mantuve en la periferia, cerca de una escultura abstracta de metal retorcido que me pareció una buena compañera. En mi bolsillo, mi teléfono se sentía como una piedra densa y pesada. Dentro de él, en una pestaña del navegador, esperaba la interfaz de administración de mi proyecto espejo. Solo había un botón grande y verde que decía publicar. Todo el sitio, cada prueba, cada captura de pantalla, cada línea de código que desmantelaba su mentira estaba a un solo toque de distancia. Pero esperé. El lanzamiento del sitio web ya no era un acto de represalia. Se había convertido en un acto de justicia, y la justicia requiere el momento preciso. Finalmente, las luces bajaron un poco y una versión instrumental y genérica de una canción pop llenó el espacio. Brenda subió a un pequeño escenario improvisado frente a una enorme pantalla. Detrás de ella, un proyector mostraba un logotipo que había diseñado ella misma. Su nombre en una caligrafía pretenciosa sobre una acuarela digital de mal gusto. Parecía algo sacado de una plantilla gratuita de 2012.
«Bienvenidos todos», exclamó con una voz que había practicado para sonar a la vez humilde y autoritaria. «Gracias por venir a celebrar conmigo el lanzamiento de mi marca, mi pasión, mi verdad. Brenda Lux Consulting». Mi dedo rozó el cristal de mi teléfono. «Verdad». ¿Qué palabra tan interesante para elegir? Su discurso fue un torrente de clichés corporativos y autoayuda tóxica. Habló de manifestar el éxito, de crear tu propia realidad y de monetizar tu autenticidad. Cada frase era una contradicción andante, y yo era quizás la única persona en la sala que podía ver la ironía en toda su gloriosa hipocresía. Mientras ella hablaba de sus asociaciones estratégicas con marcas de lujo globales, yo pensaba en los enlaces de afiliados rotos que había encontrado. Cuando mencionaba sus viajes de investigación de mercado a Mónaco y Dubái, yo recordaba la foto de stock de un hotel con su silueta mal recortada. Era como ver a un mago hacer trucos para un público que no sabe que le estás viendo los hilos desde el otro lado del escenario. Y entonces cometió su error final, el acto de arrogancia que lo selló todo. Pero el éxito no significa nada si no lo usas para levantar a otros, dijo, adoptando un tono de falsa benevolencia, el mismo que usó conmigo en el sofá de Marco. Recorrió la sala con la mirada y sus ojos se posaron deliberadamente en mí. Quiero tomar un momento para reconocer a alguien aquí esta noche. Una vieja amiga, Kaelia. Sentí un centenar de miradas girar en mi dirección. El calor familiar subió por mi cuello. Kaelia es la personificación de la lucha. Ha pasado por dificultades que muchos de nosotros no podemos ni siquiera imaginar. El murmullo en la sala era de curiosidad morbosa. Estaba haciendo exactamente lo mismo que en la fiesta, pero a una escala mucho mayor. Estaba usándome como su proyecto de caridad, como el antes para su glorioso después. Y porque creo firmemente en dar oportunidades, continuó, su sonrisa ahora llena de una piedad venenosa, quiero anunciar públicamente esta noche que le he ofrecido a Kaelia un puesto de becaria en Brenda Lux Consulting, una oportunidad para que aprenda del mundo real de los negocios, para que salga de su pequeño mundo de las computadoras y vea cómo se construyen los imperios de verdad. El insulto fue tan perfectamente calculado, tan multifacético, humillaba mi pasado, menospreciaba mi presente y denigraba mi futuro en una sola y elegante estocada. La sala se llenó de un aplauso disperso y confundido. La gente aplaudía su supuesta generosidad. Vi a Camina sonreír con lástima en mi dirección. En ese momento, el mundo se ralentizó. Saqué mi teléfono del bolsillo. Mi pulgar se cernió sobre el botón verde. Este era el momento. Pero entonces, una voz tranquila y autoritaria cortó el aire. No era la mía. Provenía de un hombre de unos 50 años, elegantemente vestido con un traje que no necesitaba gritar su precio, que había estado observando todo en silencio desde un lateral. «Disculpe», dijo el hombre, dando un paso al frente. «Señorita Brenda, ¿dijo usted que el nombre de esa joven es Kaelia Rojas?» Brenda parpadeó, desconcertado por la interrupción. «Sí, así es, Kaelia Rojas. Como le decía, le estoy ofreciendo una...» «Eso es lo que creí haber oído», la interrumpió el hombre. Se tornó ligeramente para que más gente pudiera verle. «Mi nombre es Alejandro Vargas». Un silencio absoluto cayó sobre la galería. Incluso yo sabía quién era. Alejandro Vargas era prácticamente una leyenda, un inversor de capital de riesgo y fundador de Syntax Ventures, una de las firmas más respetadas del país en tecnología y diseño digital. Era el tipo de persona que Brenda solo podía soñar con tener en su lista de contactos. «Kaelia Rojas», continuó Vargas, ahora mirándome directamente a mí con una expresión de reconocimiento. «¿Usted es la arquitecta detrás del proyecto Nido?» Asentí, incapaz de hablar. Mi corazón latía con fuerza contra mis revisas. Vargas sonrió. «Señores», dijo, dirigiendo su voz a toda la sala, «para quienes no lo sepan, el proyecto Nido ganó el Premio Nacional de Innovación Digital el mes pasado. La presentación fue anónima, juzgada puramente por el mérito técnico y el impacto social. Mi equipo y yo estuvimos en el panel de jueces. Quedamos absolutamente asombrados.
La elegancia de la arquitectura del código, la interfaz intuitiva, la filosofía de diseño centrada en el ser humano, fue, sin exagerar, una de las mejores ejecuciones que hemos visto en años. Se giró de nuevo hacia Brenda, cuyo rostro había perdido todo el color. Su sonrisa estaba congelada en una mueca grotesca. Mi directora de talento ha estado intentando contactar a la señorita Rojas durante las últimas 3 semanas, continuó Vargas. Su tono era tranquilo pero cortante como un bisturí. Le hemos ofrecido un puesto como jefa de diseño de experiencia de usuario en Syntax, un puesto con un salario de 6 cifras y participación en la empresa. Hasta ahora no hemos tenido la suerte de que nos responda. Hizo una pausa y miró el logotipo barato proyectado detrás de Brenda. Así que comprenderá mi sorpresa al escuchar que le ofrece un puesto de becaria para que aprenda del mundo real. Con todo respeto, señorita, por lo que veo de su marca, creo que es usted quien podría aprender un par de cosas de la señorita Rojas sobre cómo se construye algo de valor real en el siglo XXI. El silencio que siguió fue el más ruidoso que he escuchado en mi vida. Era un silencio denso, pesado, lleno de la implosión de una mentira. Vi el universo de Brenda desmoronarse en sus ojos. La humillación que me había querido imponer se le devolvió multiplicada por 1000, no por mi mano, sino por la mano irrefutable de la verdad y la autoridad. La gente no me miraba con lástima ahora, me miraban con asombro, con respeto. Vi a Marco tratando desesperadamente de captar mi atención, con una sonrisa forzada. Vi a Camila acercándose sigilosamente, como si siempre hubiera estado de mi lado. En medio de ese caos silencioso, con la mirada vacía de Brenda fija en mí, hice lo que había venido a hacer. Lentamente, con una calma que nunca antes había sentido, miré la pantalla de mi teléfono. Mi pulgar se posó sobre el botón verde que decía «Publicar». Ya no era un acto necesario para mi vindicación, el señor Vargas me la había regalado. Ahora era un acto de cierre, un acto para mí misma. Era la publicación de un obituario, el de la falsa vida de Brenda y el de la versión de mí misma que permitía que gente como ella me hiciera sentir pequeña. Presioné el botón. En algún lugar de la vasta red de internet, proyectoespejo.com acababa de nacer. Nadie en la sala lo sabía aún, pero no importaba. Yo lo sabía. Y era libre. En el momento en que mi pulgar se levantó de la pantalla de mi teléfono, una ola de calma absoluta me invadió. No fue la euforia febril de la victoria, ni la satisfacción amarga de la revancha. Fue la quietud, el tipo de silencio que se siente después de una tormenta que ha durado años. El espectáculo había terminado, al menos para mí. No necesitaba ver la reacción de la multitud ni el rostro descompuesto de Brenda. Su opinión, y la de todos los que habían sido cómplices con su silencio, había dejado de tener el más mínimo peso en mi universo. Con el eco del discurso de Alejandro Vargas todavía resonando en la galería, me di la vuelta y caminé. No corrí. Caminé con la espalda recta, pasando junto a la escultura de metal retorcido, atravesando el umbral y saliendo a la fría y anónima noche de la ciudad. El sonido de la fiesta se desvaneció detrás de mí, y con cada paso sentía que me despojaba de una piel vieja y pesada. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Mi teléfono, que antes vibraba constantemente con las notificaciones del grupo de amigos, permaneció mudo. No hubo llamadas furiosas de Brenda, ni mensajes confusos de Marco o Camila. Era como si, al exponer la falsedad de su sol, todo el sistema solar se hubiera colapsado en un agujero negro de vergüenza. No busqué mi sitio web en Google ni revisé las analíticas de tráfico. No necesitaba hacerlo. La existencia del sitio no era para el consumo público, era una declaración de principios. Era un monumento a la verdad, y los monumentos no necesitan una audiencia para ser sólidos. Supe que había tenido un impacto una semana después, cuando recibí un correo electrónico de una de las influencers que había estado en la fiesta. Era corto. He visto tu sitio web. Las pruebas son irrefutables. Gracias. Acabo de cancelar una colaboración con ella. Te debo una. Y eso fue todo. Fue suficiente. Algunos podrían llamar a lo que hice venganza. Entiendo por qué. Es la palabra más fácil, la más a mano. Pero en la quietud de mi apartamento, mientras desmontaba la carpeta del proyecto espejo de mi disco duro,
me di cuenta de que no había sido eso. La venganza es un fuego que te consume a ti tanto como a tu objetivo. Es caliente, caótica y te deja vacío. Lo que yo hice fue frío, metódico y preciso. No fue un acto de destrucción, fue un acto de arquitectura. Brenda había pasado años construyendo una narrativa falsa sobre mí. La chica frágil, el proyecto de caridad, la empleada sin ambición, y al mismo tiempo construía una narrativa falsa sobre sí misma. La empresaria exitosa, la gurú de lujo, la mujer hecha a sí misma. Yo no destruí nada, simplemente construí una estructura paralela, pero con cimientos de verdad. Puse sus mentiras junto a las pruebas, su fachada junto a la realidad, y dejé que la gente decidiera qué edificio era sólido y cuál era un decorado de cartón. No fue un castigo, fue el establecimiento de un límite en su forma más definitiva. Fue mi manera de decir, no tienes permiso para escribir mi historia. No tienes permiso para usar mis vulnerabilidades como escalones para tu ego. No tienes permiso de existir en mi vida como una fuerza de humillación. El sitio web no fue un ataque, fue un cortafuegos. Un sistema de defensa que hacía imposible que ella o cualquier otra persona volviera a utilizar la ambigüedad y el gaslighting contra mí. La verdad, una vez documentada y presentada de forma irrefutable, es el antídoto más potente contra la manipulación. Una semana después de la fiesta, llamé a la oficina de Alejandro Vargas y acepté una reunión. Estaba nerviosa, pero era un tipo de nerviosismo diferente, un emocionante. Cuando me senté en su oficina, un espacio minimalista con una vista impresionante de la ciudad, él no mencionó la fiesta. Solo tenía mi portafolio abierto en una gran pantalla. Hablamos de código, de filosofía de diseño, de la responsabilidad ética de los creadores de tecnología. Me trató no como a una protegida, sino como a una colega. Al final de la reunión, acepté su oferta. No por el dinero ni por el prestigio, aunque eran factores importantes. Acepté porque sentí que estaba entrando en un lugar donde el valor se medía por la calidad del trabajo y la integridad del carácter, no por el número de seguidores o las etiquetas de la ropa. Era el mundo al que siempre había querido pertenecer. De Brenda sé muy poco, y eso es una bendición. Sus perfiles sociales se volvieron privados y luego desaparecieron. El blog con el botón roto que nunca arregló ahora muestra un error 404. El imperio se había evaporado porque nunca fue real. Supongo que ahora se enfrenta a la tarea más difícil de todas: vivir consigo misma sin el escudo de su propia ficción. No siento alegría por su caída, pero tampoco siento lástima. Siento la serena aceptación de que las consecuencias son el resultado natural de las acciones. Ella eligió construir su casa sobre la arena de la mentira, y cuando la marea de la verdad subió, la casa se derrumbó. Es la ley de la física. Es la ley del karma. Hoy, mi vida es más tranquila, pero infinitamente más rica. Tengo nuevos colegas que me desafían e inspiran. Estoy liderando un equipo que está construyendo herramientas que ayudan a la gente de verdad. Y he aprendido la lección más importante de todas. Mi sensibilidad no es una debilidad, es el motor de mi empatía y mi creatividad. Mi naturaleza analítica no es aburrida, es la fuente de mi fuerza y mi habilidad para ver la verdad. Y mi historia, esa que tanto me avergonzaba, no es una mancha, es el testimonio de mi resiliencia. Brenda intentó usar mi pasado para definirme y, sin quererlo, lo consiguió. Ahora me defino como una mujer que no solo sobrevivió a la adversidad, sino que aprendió a usar las cicatrices para construir un futuro inquebrantable. He aprendido que tu valor no te lo da nadie. Lo construyes tú mismo, línea de código a línea de código, decisión a decisión. He aprendido que proteger tu paz mental a veces requiere tomar decisiones increíblemente difíciles, decisiones que otros pueden juzgar. Pero al final, tu bienestar es tu responsabilidad. Y eso me hace preguntarles a todos ustedes: ¿alguna vez han tenido que levantar un muro no por odio,
sino por amor propio? ¿Cuál fue la decisión más difícil que tomaron para proteger su paz interior? Compartan sus historias en los comentarios. Construyamos una comunidad donde el respeto propio no solo se admira, sino que se apoya activamente.